¿verdad? Con la parte de hígado y un poquito de páncreas. Ahí hemos estado también presentes. Ahora conmigo vamos a continuar porque ya habíamos iniciado con algunas secciones la parte de fisiología también en la última sesión. Vamos igual a recapitular los aspectos más representativos y en este tiempo extra asociado a lo ya previo vamos a finiquitar lo que estaría correspondiente a esta semana. En relación a la parte de gastro, cuando nosotros valoramos la parte funcional, nosotros valoramos tres propiedades básicamente, que es la parte de secreción, la parte de motilidad y la relación de la contracción de esfínteres. Como les mencionamos en su momento también, nosotros en relación a su regulación siempre vamos a tener por una parte un manejo autónomo, ¿no? Un control autónomo, donde vamos a tener una repercusión simpática y parasimpática. Ya saben aquí que el ligando en cuestión es la adrenalina y no la adrenalina, y en parasimpático va a ser la acetilcolina. Y también, así como este componente extrínseco va a existir, porque este es un componente de la inervación extrínseca, va a existir un componente intrínseco. El intrínseco va a estar regulado, ¿no?, por el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico va a estar justamente contenido por dentro de lo que vendría a ser justamente la regulación en la parte más interna, el que hace justamente mención con dos famosos plexos que ustedes habrán recordado desde el segundo ciclo en histología, que es el plexo submucoso y el plexo también de el mientérico, ¿no? Esos son los dos que podríamos reconocer. Recuerden que la inervática y parasimpática se complementan constantemente, es un tipo de homeostasis fisiológica, es un antagonismo fisiológico, así se reconoce. El parasimpático procede del nervio vago, del décimo par craneal y del nervio pélvico, ¿no? El patrón de la inervación parasimpática realmente va a estar asociado a cada una de estas funciones de manera complementaria a lo que vendría a ser el simpático. Y es que el nervio vago, ustedes saben, el doctor Silva ya les ha mencionado, ¿no? Inerva toda la parte superior del tracto gastrointestinal, abarca la parte del músculo estriado del esófago, la pared del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, pero solamente la parte del colon ascendente. Ese es un dato muy interesante, importante, muy preguntable. En cambio, el nervio pélvico es el que va a complementar la parte inferior de la inervación del tracto gastrointestinal. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el colon, las partes o porciones no inervadas, que es la parte transversa, la parte descendente, la parte sigmoidea del colon, así como el músculo estriado del canal anal externo. Toda la parte superior entonces se lo debemos al vago y toda la parte inferior se lo debemos al nervio pélvico. ¿Ok? Todos ustedes ya saben que lo parasimpático está asociado a las neuronas colinérgicas. Entonces van a haber neuronas peptídicas previas que van a también a favorecer su liberación. Y en consecuencia lo que va a generar es una repercusión en estas funciones. En el caso simpático es diferente porque estas van a derivar en su acción de las fibras preganglionares. Y ustedes ya saben que estas son más cortas y establecen sinapsis con los ganglios, ¿no? Estos son los ganglios que van a poder regular todo lo que vendría a ser la actividad gastrointestinal. ¿Cuáles son los 4 ganglios simpáticos que ustedes tienen que reconocer aquí? Son los ganglios, vamos a anotarlos aquí en el simpático. ¿Qué primer ganglio es el que tenemos que recordar? El ganglio celíaco. Este es el ganglio del mesentérico superior. El otro es el del mesentérico inferior. Y el otro es el hipogástrico. Entonces ahí están los 4, en los cuales vamos a tener fibras nerviosas preganglionares, pero que como es simpático ya son adrenérgicas, ¿no? En otras palabras, liberan catecolaminas.
Cuando abandonan estos ganglios, van a establecer la sinapsis con el plexo mientérico y al final, si es mientérico, recuerden que está entre los músculos, va a estar relacionado a la motilidad, o puede ir al submucoso, que está entre la submucosa y el circular interno, y va a estar relacionado a la secreción. Entonces, estos conceptos los aprendimos en histología, y lo único que estamos recordándolos es porque van a estar asociados a la parte funcional. Ahí tenemos ello. Y tenemos lo que vendría a ser la regulación de estos dos. Entonces hay una tablita que nos puede ayudar a poder siempre contrastar estos de manera rápida, ¿no? Aquí pongo simpático, aquí pongo el parasimpático. Cuando yo tengo la secreción, el simpático va a disminuir y el parasimpático va a aumentar. Cuando tenga motilidad, ¿ok? Cuando tenga la motilidad, lo que va a suceder es que el simpático va a disminuir y el parasimpático va a aumentar. Y cuando yo tenga contracción de esfínteres, el simpático va a aumentar y el parasimpático va a disminuir. Esto es de manera sencilla, de manera didáctica, ¿no? Para poder reconocer lo que vendría a ser la relación con cada uno de estos. Ahora, hay una excepción, que también, como ustedes saben, las excepciones muchas veces son preguntables, que el simpático puede aumentar la secreción de algo. ¿De qué? Puede aumentar la secreción de la saliva. ¿Ok? Esa es la excepción. Pero, como les dije en clase, la diferencia está en las características, ¿no? Porque la cantidad, si hablamos respecto a cantidad, sí se le da esta propiedad al parasimpático, disculpen, pero si hablamos a la característica de la fluidez, se le va a conferir esta propiedad al simpático. No es que entonces una cialorrea per se tú le vayas a atribuir a la actividad simpática, sino más bien es a la parasimpática. ¿Ok? Más bien el simpático lo que va a ayudar es a generar lo que vendría a ser mayor fluidez. Así que no esté tan espeso. Ok. Juan, dime, ¿tienes una pregunta? ¿O es...? No, pero... Ahí, tu mano está levantada. Ya. Ok, entonces hasta ahí es una forma didáctica rápida para poder contrastar estas propiedades. Chicos, hay un estudiante Leiva que desde hace rato hasta que ingresa, sale, no sé de qué sección es, ya le he aceptado, pero está que vuelve a salir, ingresar. No sé si su delegado le puede decir que ya la acepté para que no vuelva a salir, por favor. No sé qué sección será porque no solo dice Leiva. Ahorita, por ejemplo, está volviendo a... A ver, escríbanlo en sus grupos, por favor, delegados. Les voy a agradecer. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Tenemos eso. Tenemos lo que vendría a ser la relación de la inervación. Y la inervación intrínseca, que es también bien preguntable, justamente está relacionado a estos dos plexos, ¿no? Ustedes saben que si nosotros recordamos lo que vendría a ser un corte histológico, vamos a ver por capas, ¿no? Donde nosotros vamos a empezar a valorar desde lo que vendría a ser la luz, ¿ok? Y vamos a ir, ¿cuál es la capa que ya está mucho más cercano al torrente sanguíneo? Que esto lo han tenido que ver cuando ven también neoplasias, porque si compromete esta, va justamente a tener mucho mayor riesgo de metástasis, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la capa histológica? ¿La La cerosa? serosa, ¿no? Entonces, esta es la luz del tubo digestivo y esto es el torrente, entonces esta viene a ser la serosa.
Entonces, desde la luz, donde ingresa todo lo que vendría a ser los alimentos, obviamente, que ya son parte del proceso de digestión, ¿no? Hasta que justamente pueda llegar a lo que vendría a ser el torrente, hay una serie de capitas que ustedes tienen que reconocer. Primero en la luz, lo primero que está cerca de la luz, ¿cuál va a ser? ¿La mucosa o la submucosa? La mucosa. La mucosa. Mucosa, ¿no? Entonces tenemos la mucosa, luego tenemos la submucosa, luego de la ahí vamos a tener justamente la capa muscular. Que hay dos capas en este orden, ¿no? Que es el famoso cile, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. Justo está en ese orden, ¿no? Circular interna, porque es la que está más próxima a la luz, si queremos decir, más próxima a la mucosa, y la longitudinal externa, que es la que está más alejada. Por eso está en ese orden, ¿ok? Tenemos entonces circular interna, longitudinal externa. Hay una excepción, hay una capa muscular más en un órgano que es el estómago, ¿ya? En el estómago hay una capa más. ¿Cuál es? La oblicua medio. La oblicua, exacto. Hay una capa más. ¿Por qué es importante reconocer la oblicua en el estómago? ¿Por qué tiene esta capa adicional? Porque el estómago se le confiere justamente la propiedad de más mecánica, ¿no? Necesita la propiedad de trituración y de mezcla. Y esta capa es la que le ayuda justamente a poder conferir esta propiedad. En el esófago no sucede eso. El esófago es de tránsito, básicamente, ¿no? En la parte del intestino, de igual manera, es básicamente más absorción, tránsito, pero no es de mezcla, no es de trituración. Lo más macro se hace micro, sobre todo en el estómago, ¿no? Entonces es importante y la capa adicional está. Doctor, disculpe, ¿sería considerado una capa media interna o se encuentra más externa, digamos, esta oblicua? Es un poco más interna. Haciendo un paréntesis, muchachos, le llegaron a escribir a su compañera porque está que entra y sale y se altera lo de la pizarra. Le avisan, porfa, ¿sí? Lo coloqué en mi grupo, doctor, pero bueno, ya está avisado. Ya, bueno, entonces, sí, también favorece la retropropulsión, por ahí pusieron. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, es importante esto. Luego, en la mucosa, hay unas pequeñas particularidades que hay que reconocer. Primero, que hay un epitelio, ¿no? Pues obviamente está el epitelio. Las células epiteliales, pregunta de examen, son las que al final cambian su configuración para favorecer dos procesos: absorción y secreción. Absorción y secreción no es lo mismo, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes claro. Y absorción y reabsorción tampoco es lo mismo. Absorción es, como su nombre lo dice, la facultad de absorber la primera vez. Reabsorber es algo que estás absorbiendo nuevamente. Es repetir, ¿no? Es más renal, ¿no? Para que te acuerdes. En algunos exámenes para escribir, algunos ponen reabsorción y ya está mal, porque en la parte digestiva no se reabsorbe, se absorbe. En la parte renal se reabsorbe, porque tú ibas a eliminar algo, pero luego tu cuerpo, ustedes ya saben, lo veremos después, en la parte tubular reabsorbe lo que justamente todavía es necesario y útil para el cuerpo, ¿no? Y frente a lo que sería la secreción más bien es la propiedad o la facultad de poder mandar hacia la luz, en este caso, así en el renal también, a partir, en este caso, del torrente sanguíneo muchas veces, ¿no? Entonces tú secretas, o de las glándulas, ¿no? Dependiendo de lo que estás valorando. En este caso es glandular, básicamente, y lo mandas hacia la luz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda favorecer la digestión, ¿no? Secretas, absorbes, ¿ya?
Y las células epiteliales son las que cambian su forma con la intención de poder favorecer estas dos propiedades. Pero ¿quiénes son las que ayudan a que las células epiteliales cambien? La muscularis mucosae, ¿ya? Hay una capa muscular dentro de la mucosa, pequeña, obviamente, que se conoce como muscularis mucosae, y esta es la que ayuda a que las células epiteliales puedan cambiar su forma. Luego de la capa muscularis mucosae, vamos a poder tener una lámina propia, que es de tejido conjuntivo. Ustedes saben que el tejido conjuntivo es un tejido especializado, ¿no? Y es justamente de unión y ayuda a poder favorecer la función. Entonces acá podemos todavía disgregar justamente en orden el epitelio, musculares mucosae, que contribuye a este, y luego está la lámina propia, que es tejido conjuntivo. O conectivo, es lo mismo, ¿no? Luego recién, entonces tenemos acá uno, luego recién tenemos la mucosa, luego tenemos la submucosa. En la mucosa vamos a valorar todo esto. Luego tenemos la submucosa, luego tenemos la muscular, y luego tenemos la serosa. ¿Y por qué hicimos esta recapitulación? Porque, vamos a cambiar de color aquí, porque entre estas capas, entre la submucosa, que estoy pintando, subrayando de azul, y la circular interna, está el plexo submucoso. ¿Ok? Y entre la circular interna y la longitudinal externa está el plexo mientérico. ¿Ya? El plexo submucoso, acuérdate, ese submucoso empieza en la submucosa y luego en continuación, ¿quién sigue? La circular interna. Entonces está ubicado ahí. En cambio el otro, que es el plexo mientérico, acuérdate, M de mientérico, M de músculos, ¿ya? Y entre los músculos. Esa es la mnemotecnia, para que te acuerdes. Entre los músculos. Plexo mientérico, entre los músculos. ¿Cómo también lo puedes reconocer entonces? Por el nombre del plexo de el mientérico. Auerbach. Auerbach, ¿no? Auerbach, ¿no? Entonces, ahí tenemos el plexo mientérico o de Auerbach. Y el otro, ¿cómo se llama? De Meissner. Meissner. Uso el plexo de Meissner. chicos. Ya. O el plexo de Meissner. ¿Ya? Entonces, tenemos esos dos. Pero es la forma en la que te puedes acordar, ¿no? Submucoso, otra idea. S es submucoso en localización, S de secreción. Y la otra, M de mientérico, M de músculo, M de motilidad. ¿Ok? Ahí está para que te acuerdes. M de músculo, M de mientérico, M de motilidad. La otra es S de mucoso, S de capa o plexo. Y lo que vendría a ser S de secreción. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, entonces esas van a ser parte del sistema nervioso extrínseco, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Intrínseco. 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 Falso. Parte del sistema nervioso intrínseco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el sistema nervioso entérico es parte del intrínseco. Hay unas celulitas ahí que tienen una propia automaticidad, que son las famosas células de Cajal, por si acaso. Las células de Cajal son estas células tipo marcapasos, ¿no? Que le ayuda y le confiere su propia automaticidad al tubo digestivo. Bueno, esto es una generalidad asociada a lo que el doctor también les ha hablado. Y ahora vamos a ver lo que vendría a ser un poco más ya de los péptidos gastrointestinales,
que tienen que reconocer. Pero antes vamos a hacer un tipo práctica para ustedes. Si decimos entonces a qué neurotransmisor o neuromodulador se le podría atribuir las acciones de incremento de la secreción pancreática, gástrica, salival, relajación de esfínteres, ¿en quién estarían pensando? Incremento de la secreción salival, incremento de la secreción gástrica, incremento de la secreción pancreática y relajación de esfínteres. TCK, doctor. Parasimpático. 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 Acetilcolín. La CCK no favorece la secreción pancreática. ¿Sí? Es parasimpático, la acetilcolina. Acetilcolina. Ahora, quien también puede tener secreción, pero básicamente más intestinal y pancreática, con relajación del músculo liso, es el péptido intestinal vasoactivo, que también es considerado como un neuromodulador. Hay un péptido más que es el GRP, que lo mencioné en clase la otra vez. ¿Alguien se acuerda? El GRP. El péptido liberador de gastrina. Exacto, el péptido liberador de gastrina es el gastrin release peptide, ¿no? El péptido liberador de gastrina. Este péptido ayuda a que se libere mayor cantidad de gastrina, ¿no? Y hay Doctor, dos la pantalla más. se ve blanca. ¿Qué? La pantalla se ve blanca, le digo. No sé si te estoy escribiendo. No estoy escribiendo ahorita. Estaba diciéndoles de manera verbal. Y el neuropéptido Y y la sustancia P también son dos neuromoduladores, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son sus propiedades? El neuropéptido Y relaja el músculo liso, disminuye la secreción intestinal y la sustancia P va a contraer el músculo de la pared y aumenta la secreción de saliva. Uh-huh. Es decir, la sustancia P es un coadyuvante con lo que vendría a ser la acetilcolina, ¿no? Es un coagregado. Juega con la acetilcolina. Y el neuropéptido Y o Y lo que hace es jugar con las neuronas de la mucosa y el músculo liso. Por eso que relaja el músculo liso, disminuye la secreción intestinal, como muy bien dijo su compañera, y la sustancia P más bien contrae el músculo liso y aumenta la secreción salival. ¿Ya? Muy bien. Continuamos ahora sí con los péptidos gastrointestinales. Ustedes saben que un péptido es una unión de aminoácidos. Tiene que tener menos de 50 porque si tuviese más sería una proteína. Y si valoramos la proteína más pequeña del cuerpo, sabemos que es la insulina. Frente al mismo tenemos entonces algunos péptidos que vamos a darles algunas propiedades o características porque se van a poder clasificar como hormonas. Ustedes ya saben que una hormona tiene la facultad de poder distribuirse por la sangre, ¿verdad? Entonces, esta va a poder llegar a órganos no cercanos, sino de repente a órganos más alejados. Otra propiedad que va a tener es que pueden ser sustancias paracrinas, por ejemplo, la gastrina, por ejemplo, la colecistoquinina, ¿no? Estas van a jugar de manera aledaña, o sustancias neurocrinas. La designación de esto va a estar relacionado justamente a la forma que el péptido va a adoptar, ¿sí? Por ejemplo, la insulina es una hormona, ustedes ya saben, ¿no? Porque esta va a poder secretarse en lo que vendría a ser las células beta del páncreas y se va a poder distribuir por todo el torrente sanguíneo. Muchas de ellas van a pasar por la circulación portal, van a llegar a la circulación sistémica. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, tenemos eso. En relación entonces a la que vienen a ser consideradas hormonas, vamos a verificar alguna de ellas. Vamos a jugar primero y verificar a la gastrina. Ahora sí voy a escribir. La gastrina es un péptido gastrointestinal,
pero tiene dos formas, ¿ok? Vamos a poder encontrar una gastrina pequeña y una gastrina grande, o una gastrina larga y una gastrina corta, así se les denomina. Tienen 17 y 34 aminoácidos. Hay dos tipos de gastrinas, son cadenas lineales. Un dato bioquímico es que estas gastrinas se secretan o se sintetizan, mejor dicho, de manera independiente. No es que una de 17 vamos a ver. Una de 17 no es que se va a unir con otra de 17 y va a formar una de 34, sino que más bien van a estar de manera independientes, sintetizándose. La diferencia desde el punto de vista fisiológico es en el momento en el cual se van a secretar. La gastrina pequeña es la que se va a segregar en respuesta a una comida, es decir, cuando tú ingieras alimentos. En cambio, en respuesta a una comida. En cambio, la gastrina larga o la gastrina grande se va a poder secretar durante el periodo interdigestivo. ¿Qué significa esto? Entre los momentos en los cuales no estás comiendo. La forma para que te puedas acordar es que cuando comes haces algo mucho más pequeño, ¿no? De repente para que te acuerdes, pero no es que la de 34, vuelvo a repetir, se transforme en 17, sino que se van a liberar de manera diferente respecto a la situación en la que nos encontramos. Vuelvo a repetir, la gastrina de 17 se libera cuando tú estás ingiriendo alimentos. La de 34 se va a liberar cuando tú estás entre un periodo de una comida a otra. Se conoce como interdigestivo. La gastrina, ya sabemos cuántos aminoácidos tiene. ¿De dónde se libera? De las células G, donde se encuentra en el antro del estómago. ¿Ok? ¿Cuál es el estímulo para que se pueda liberar? Vuelvo a repetir, la ingesta de alimentos es el estímulo más representativo, la distensión del estómago y sobre todo la presencia de alimentos a base de componente proteico aminoácido. Estamos hablando de aminoácidos, sobre todo los esenciales, ¿no? Lo que no podemos sintetizar, sino los que necesitamos a partir de la dieta. Sobre todo, ¿qué aminoácidos? La fenilalanina Y el y el triptófano. Triptófano. Estos dos son bien preguntados y son bien recordados. Ustedes deben de reconocer que la fenilalanina, por ejemplo, es un precursor muy importante para la síntesis de las catecolaminas, ¿no? Cuando se hidroxila esta y se forma la tirosina, a partir del mismo se va a poder luego generar la síntesis de los demás componentes asociados a las catecolaminas. En cambio, el triptófano está más relacionado a la serotonina. ¿Sí? También es otro neurotransmisor que ustedes pueden reconocer. Entonces ahí tenemos eso. ¿Qué más? ¿Cuál es la propiedad o la función de lo que vendría a ser la gastrina? La gastrina favorece la secreción del ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque va a jugar sobre todo en las células parietales, donde justamente uno de sus targets va a ser el CCKB. O pueden encontrar la literatura como CCK2, que es el receptor de la gastrina, el CCKB o el CCK2. CCK es colecistoquinina, pero ¿por qué puede compartir receptor con la gastrina? Porque son parte de una misma familia. Eso sí tienes que recordarlo, porque si no, pierde justamente importancia reconocer una de las propiedades que aprendimos en receptores, ¿no? Que es la especificidad. Pero en este caso, ¿por qué sí se da? Porque al final comparten receptor debido a que son parte de una misma familia. La gastrina llega a su receptor, este receptor es metabotrópico y está acoplado a proteína G, ¿ok? A proteína GQ. Entonces se va a activar el proceso de señalización asociado a la gastrina y va a tener un efecto positivo sobre la bomba de protones. La bomba de protones es la famosa bomba de hidrógeno, potasio, ATPase, ¿no? Mark, ¿qué tipo de transporte es?
Transporte Activo primario. Activo activo primario. primario. Ya, pues, eso ya entonces ya no van a fallar, ¿no? En su examen, el último vino sobre la digoxina y muchos pusieron la bomba, que era sodio, potasio, tepeasa, pero la pregunta era qué tipo de transporte se ve bloqueado, ¿no? El tipo de transporte de todas las ATPasa es activo primario. Recuerden, es todo completo, no solamente poner activo, es activo primario. ¿Por qué? Porque hay también secundario. El secundario está asociado justamente a la energía de otro. Este otro, el que se le confiere es justamente la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Doctor, sí, Dayana. ¿podría de repetir lo del receptor CCKB? ¿Por qué se acoplaba al B? No, es que ya está acoplado. ¿Ya? No es que el por qué ya es una cosa un poco más asociada al descubrimiento, ¿no? Lo que sucede es que CCK tiene dos receptores. Tiene uno que es el A y otro que es el B. El CCKA es para la CCK y el CCKB es para la gastrina, básicamente. En algunos Ok. libros pueden encontrarlo como CCK1. En otras palabras, el receptor de la CCK FARA está en la vesícula. Ah, Y específicamente el 2 es de la gastrina. Ujú. Sí. Vale. Correcto. Pero ese no se encuentra en la vesícula, ese está en la célula parietal del estómago. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Ujú. ¿Alguna otra duda? Está bien la pregunta. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, dijo que CCK está en la vesícula, el receptor. Discúlpame, se te acordó. La CCKA, la La A, la primera, 1. en la vesícula. Correcto. Ok. Ahorita vamos a hablar de la CCK y, por ejemplo, el receptor que van a pensar es la A o 1, ¿no? Doctora, ¿su nombre completo sería entonces CCKB2 o CCKB nomás? No, lo que pasa es que en algunos libros y en algunos exámenes, no solamente el que den con nosotros, ¿no? Sino que puedan dar en otro momento de su vida, ustedes les pueden poner CCKB o les pueden poner CCK2. Lo que les estoy queriendo decir es que es lo mismo. Por eso lo he puesto entre paréntesis. Pero no es B2, sino o ponen B o les ponen 2. Es como los receptores nicotínicos, no sé si han visto que les ponen 0, 1 y 2, y algunos ponen NM y O, o 0. Entonces, es solamente un poco de configuración asociado al nombre, ¿no? Pero es lo mismo. Doctor, Muy bien. y la gastrina preparaba una fase, que era la gástrica, doctor, Está asociado a la fase. Ujú. asociada. Claro. ¿Por qué? Porque ayuda a que se pueda generar lo que vendría a ser mayor secreción de iones hidrógeno, de protones. La bomba de protones, justamente, y eso es muy importante, la célula parietal de por sí, si hablamos un poco más desde el punto de vista, podremos decirlo más técnico y de propiedad, en la célula parietal no se forma el ácido clorhídrico en sí, sino es en la luz, sino que la célula favorece que se forme porque por la célula salen los hidrógenos, que son los protones, y también sale el cloro por los canales de cloro, ¿no? Y recién en la luz se forma el ácido. La gastrina lo que hace es activar a la bomba, y la bomba no libera ácido clorhídrico, la bomba libera protones, libera iones hidrógeno, a la luz. Lo vamos a ver un ratito. Pero sí es importante, si queremos ser un poco más específicos en concepto, esa es la idea. Porque no es que la bomba libere ácido clorhídrico, por si acaso,
Si eso, por ejemplo, le ponemos como idea, sería falso. La bomba ayuda a que se libere protones. El ácido se forma en la luz. Muy bien, continuamos. La secreción de la gastrina, entonces ya sabemos cuáles son los estímulos. Aparte de tener la función o la propiedad de favorecer la secreción de protones, lo que hace también es generar lo que vendría a ser un efecto trófico positivo del estómago, es decir, estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. Eso es importante. Lo pueden encontrar como efecto trófico positivo o como estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica, es lo mismo. Por eso que un tumor de gastrina, que habrán escuchado gastrinoma, lo que hace justamente es incrementar el trofismo también, ¿ya? Porque está exacerbada la actividad de la gastrina. Hay un tumor de gastrina, hay un síndrome que es el famoso síndrome de Zollinger-Ellison, en donde hay un estado de hiperacidez. El paciente va a tener un incremento de la actividad de este péptido gastrointestinal. ¿Ok? Y otra característica que también tiene es que para que se pueda dar la mayor cantidad de liberación de la gastrina, la actividad parasimpática contribuye a ello. Es decir, el nervio vago también contribuye a que se libere mayor cantidad de péptido liberador de la gastrina. Entonces, eso es lo más importante de lo que vendría a ser la gastrina. Si bien es cierto, hay algunas características bioquímicas que para los que de repente tengan pensado irse al extranjero les podrían preguntar. Se los voy a mencionar, no tanto por motivo de nuestro examen, pero sí porque es importante reconocer al final dónde es el principio activo, ¿no? Por ejemplo, en la gastrina son el tetrapéptido funcional, que es la parte final de la cadena, está constituido justamente por triptófano, metionina, aspartato y fenilalanina. Y este tetrapéptido, ¿ok? ¿Por qué al final forma familia con CCK? Porque es igual a este. Es decir, los últimos aminoácidos, incluido la glicina, que es el primero, porque ahí es el tetrapéptido, son los mismos. Y esto hace que puedan formar una familia. ¿Ya? Eso es una pregunta de bioquímica, para que lo tengan como una curiosidad si desean. Bueno, entonces, acciones de gastrina, ya saben, estimula la secreción de protones, estimula el efecto trófico. Recuerden, por favor, la situación clínica atribuible es el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Este paciente ustedes creen que tengan problemas de malabsorción? ¿O no? Sí, no. De absorción, sí. ¿Tendría problemas de malabsorción o no? Sí. Sí, doctor. Recuerden de que, si bien es cierto, va a haber lo que vendría a ser una relación primero de digestión, al final podría retribuir la parte también de absorción, ¿no? Cuando existe lo que sería, por ejemplo, un incremento del estado de acidez, ustedes saben que el estómago está acostumbrado a poder soportar estos niveles, pero al final todo este ácido pues tiene que seguir su camino, el tránsito, y va a ir al duodeno, ¿no? Entonces vamos a poder tener úlceras duodenales en primer lugar. Recuerden que el duodeno tiene un pH ácido con tendencia a la alcalinidad, en promedio de 6.8. Si tú incrementas la concentración de protones, este se va a volver mucho más ácido y va a generar úlceras. Recuerden que entre la úlcera péptica existen dos tipos de úlceras, ¿no? La duodenal y la gástrica, y la duodenal es la más frecuente. Luego de ello, si seguimos avanzando, el pH óptimo a nivel del tubo es necesario para poder favorecer procesos en la misma digestión y luego en consecuencia en la absorción. Una de las enzimas que se llegan a desnaturalizar por el pH que se torna muy ácido es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es justamente secretada, ¿no?, por el páncreas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando llegue a la luz,
como se va a desnaturalizar por tener un pH muy ácido, cuando el punto de corte ya es 4.5 hacia abajo, ya sabemos que es un estado tan ácido que puede llegar a generarse la desnaturalización, ya no va a haber una digestión de las grasas y entonces las grasas se van a quedar ahí. Y vas a tener un cuadro clínico de heces con grasa. ¿Cómo se llama eso? Esteatorrea. Y la esteatorrea justamente se ve explicado por la presencia de la mayor cantidad de protones que ha hecho que se desnaturalicen esas enzimas por el estado marcado de acidez, ¿no? Entonces recuerden también que evidenciar esto les puede llegar a ustedes, les tiene que llevar a pensar de que estamos frente a un nivel marcado de acidez. El punto de corte les digo que va de 3.5 a 4.5. Es un dato fisiológico, ¿no? Cuando ya está realmente ácido a ese nivel. ¿Y cómo se va a tratar? Pues inhibiendo lo que vendría a ser la parte de la secreción, definitivamente también la extirpación del tumor, o como último recurso sería lo que vendría a ser la resección gástrica, ¿no? En donde se va a eliminar todo lo que vendría a ser la parte del tejido del mismo estómago, donde se va a encontrar la gastrina. De esta manera disminuye su acción, ¿no? Otro péptido es la colecistoquinina. La colecistoquinina, la CCK, está justamente asociada a lo que vendría a ser digestión y absorción de las grasas. ¿Okay? La CCK es un péptido también y tiene 33 aminoácidos. ¿Okay? Está relacionado, ya les he dicho, con la gastrina y es por el pentapéptido terminal, que es glicina, triptófano, metionina, aspartato y fenilalanina. Estos 5 son iguales en ambas, por esa razón forman una familia. ¿De dónde vienen? ¿De la célula G? No, estas vienen de las células I. De las células I del intestino delgado, de la parte de la mucosa duodenal y yeyunal. ¿Ok? ¿Y cuál es el estímulo para que se pueda liberar la colecistoquinina? Si bien es cierto, son las grasas, pero no son los triglicéridos, sino son los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos. Recuerden, ácidos grasos, monoglicéridos, pero no los triglicéridos. ¿Ok? Y también péptidos pequeños y aminoácidos. No es lo más representativo, pero también contribuyen. Estos son los estímulos que hacen que la célula I capte y a partir del mismo, frente a la presencia de alimentos, sobre todo de contenido grasa, lo que va a hacer es que se pueda liberar. Hay un caso clínico característico que siempre lo habrán podido ver en bancos, que es el cuadro asociado a ingesta de alimentos copiosos y de dolor en hipocondrio derecho. ¿Verdad? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Lo han revisado? ¿Lo han visto? Este es el justamente cuadro asociado a alcohólico frente a la presencia justamente de los alimentos ricos en grasa que ha repercutido en que la persona tenga un dolor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un compromiso de la vesícula, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ustedes saben que cuando comemos grasas, la vesícula tiene que justamente propiciar con la presencia de la bilis para la emulsificación de las grasas. Sin embargo, si hay una piedrita por ahí en el camino, esto hace que se genere el cuadro clínico característico asociado al dolor por la litiasis vesicular, ¿no? Entonces, tú ingieres grasas y duele, y la pregunta típica es, ¿cuál es el péptido gastrointestinal que está contribuyendo al cuadro característico? Es la colecistoquinina, ¿no? Porque es el estímulo el que ha favorecido a que se pueda dar. Y es muy importante que ustedes puedan reconocer en dolor abdominal estos datos, porque a veces con litiasis renal, sobre todo cuando el cálculo está descendiendo, ustedes saben la relación de uréter y el dolor referido, a veces se puede dar un falso, pero para eso es importante los antecedentes, ¿no? La migración del dolor, las características del dolor, las características está justamente cómo inició, cuál fue el estímulo para que iniciara. Si fue de la nada, lo más probable es que no sea de la vesícula, ¿no? Podría ser otra razón.
otra causa. Pero si está asociado a que el paciente viene después de una ingesta rica en alimentos grasosos, pues sí. Y por ejemplo la palta, pregunten por ahí siempre si el paciente también consumió palta por ahí previamente. Ese también asociado justamente al mismo, ¿no? Como estímulo. ¿Ya? Bueno, ya sabemos. ¿Qué va a ser la colecistoquinina entonces? Contracción de la vesícula biliar. Con el cuadro clínico que les estoy diciendo, creo que ya está. Contracción de la vesícula biliar. Pero a veces uno olvida algo. Es contracción de la vesícula biliar con la relajación del esfínter de Oddi. ¿Ya? No se olviden. Es contracción de la vesícula biliar con relajación del esfínter de Oddi. Ustedes saben que desemboca en la ampolla de Vater. Y lo que va a hacer es expulsar la bilis. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante ahí. Un segundito, disculpen. Ya, disculpe. Paciente. Ya, muy bien. Entonces, ¿ya está? ¿Sí? Contracción de la vesícula biliar con relajación del esfínter de Oddi. ¿Qué otra propiedad tenemos? La secreción de las enzimas pancreáticas. La secreción de las enzimas pancreáticas. Ya les acabo de hablar, ¿no? De la lipasa pancreática. Digiere los lípidos, ¿verdad? A ácidos grasos, a monoglicéridos y colesterol para que puedan absorberse. Y si hay problemas, no se absorben, pues, porque nunca se digirieron. ¿Ya? Y también, no solamente la lipasa. ¿Qué otra enzima? La milasa, ¿no? La milasa pancreática. La milasa digiere los hidratos de carbono, ustedes ya saben. Y las proteasas que digieren pues, a las proteínas. ¿Dónde inicia la digestión de los carbohidratos, Luis Bustamante? En la boca. En la boca. Doctor. Todos en Luis Bustamante. Ya, excelente. ¿Dónde? ¿Gracias a quién? ¿En la boca? La milasa salival. La tialina, ¿verdad? ¿Qué enlaces? Alfa. Alfa 1,4 glicosílico, ¿no? El alfa 1,4 glicosílico. La tialina. Ya. ¿Dónde inicia la digestión de las grasas? Segunda porción de duodeno. La segunda porción de duodeno. No, también empieza en la boca. ¿Sí? Con la lipasa lingual. Mi cosa igual, creo que doctor. Es un porcentaje pequeño, pero no significa que no se dé, ¿no? Es decir, sí se da, inicia, pero no es lo más representativo, pero sí se da. ¿Y las proteínas dónde inician? Del estómago. En el estómago. ¿Cómo? ¿Gracias a qué? A la pepsina. Pepsinógeno. No, la pepsina. No. A la pepsina, no pepsinógeno. El pepsinógeno es el enzimógeno, se tiene que activar gracias a la presencia de ácido, y es la pepsina la que inicia la digestión de la grasa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué más? Básicamente eso. Y bueno, pero no termina ahí, ¿no? Una cosa es iniciar, ahorita estamos hablando que la digestión pues también sigue, sobre todo en la parte del intestino, ¿no? Gracias a estas enzimas. ¿Qué otra propiedad se le confiere a la colecistoquinina? La secreción de bicarbonato, de este anión tan importante, aunque no es la acción fundamental de la colecistoquinina, porque esta función no es la más representativa, porque esta es la más representativa ¿de quién? De la secretina. De la secretina. Algo que en mi experiencia docente he visto es que la mayoría cuando escucha secretina piensa en ácido clorhídrico, pero más bien no, más bien secreta bicarbonato.
Más bien, el estímulo para que se libere la secretina es el estado de acidez, y lo que busca es disminuir este estado de acidez liberando bicarbonato. ¿Está bien? Muy bien. Ujú. ¿Qué otra propiedad tiene? El crecimiento del páncreas exocrino y de la vesícula biliar. Es decir, tiene un efecto trófico también. Trofismo positivo de la vesícula biliar y del páncreas exocrino. Ustedes saben que hay un páncreas endocrino y exocrino. ¿Ok? Y la última es la inhibición del vaciado gástrico. Ahí tenemos. Inhibe o va a volverlo mucho más lento el vaciado. Entonces prolonga el tiempo del vaciado. Y esta acción es fundamental justamente para el proceso de la digestión y la absorción de las grasas, ¿no? De esta manera, la colecistoquinina va a aportar de manera importante sobre el quimo. Ustedes ya saben, quimo es del estómago y luego se vuelve kilo, ¿no? Entonces ahí está. Eso es lo más representativo de la colecistoquinina. Vamos ahora a la secretina. La secretina también es un péptido gastrointestinal, tiene 27 aminoácidos y esta tiene una característica de familia con el glucagón. Tiene una estructura homóloga, esta es parte de una familia secretina y glucagón. Forman una familia. Por unos aminoácidos también. En el otro eran 4 similares, 5 similares, en este caso son 14 similares. ¿Qué es lo que va a pasar? A diferencia de la gastrina y la colecistoquinina, en realidad, en el caso de la secretina sí se necesitan los 27 aminoácidos para su actividad. ¿Y de qué células se va a liberar? De las células S. S secretina, ahí lo vas a poder recordar. ¿Dónde se va a localizar? En el duodeno. ¿Y cuál era el estímulo entonces para que se pueda liberar la secretina, Leonardo Guevara? ¿Cuál es el estímulo? El micrófono está apagado. Su micrófono sigue apagado. Es la concentración de iones Ya hidrógeno. ¿Sí? De concentración de iones hidrógeno. El estímulo aquí es esto. Ok. Por si acaso, haciendo un pequeño stop a la sesión, acabo de generar otros pantallazos que se están mandando a la escuela, porque ni siquiera creo que el 50% está presente en la promoción, menos del 50%. Y de los que están, yo cuando hablo, si se dan cuenta, estoy con cámara prendida y estoy mirando, porque tengo por aquí el iPad, acá tengo la pantalla con ustedes, y aquí está la pantalla donde comparto. Tengo 3 pantallas. Y estoy mirándolos también, ¿no? Para ver si hay dudas, para ver si hay algo por ahí. Y algunos los veo que están mirando al infinito y más allá, o están haciendo cualquier otra actividad. Entonces, es su responsabilidad, ¿no? No los puedo obligar a que estén atentos, pero traten de tomar en consideración esto porque más allá que van a ser evaluados con estos temas, sí son de gran implicancia como futuros médicos, ¿no? La parte digestivo, en el primer nivel de atención lo van a ver bastante. Y reconocer el porqué de cada uno de estos, porque ahorita estamos viendo el porqué, ¿no? Hemos puesto casos clínicos, uno de la parte de la gastropatía, la relación de un cólico vesicular, eso lo van a ver bastante. ¿Por qué se dan, no? El saber el por qué va a ser la diferencia, muchachos. Bueno, entonces, yo les he dicho, y lo más seguro es que suceda que alguien se equivoque, los que no están atentos, de pensar que la secretina secreta ácido clorhídrico, porque es un error común. Todos nos hemos equivocado en eso, y le digo que yo también en algún momento de mi vida. Pero no, la secretina, más bien el estímulo es la concentración de los iones hidrógeno, que lo que busca es neutralizar este estado de acidez. ¿Sí? Neutralizar. Su estímulo es la concentración
de iones de hidrógeno. ¿Cuánto les dije que el pH tiene que estar? Les dije hace un rato. Menor de 4.5. 3.5 a 4.5. Doctor. 6.8, doctor. Ya. 6.8 es lo idóneo. Eso no es patológico. Cuando es menor de 4.5 ya les dije que se empieza a activar el proceso de naturalización. Entonces, este es un estímulo. Cuando ya es menor de 3.5, por eso que la brecha va hasta 4.5, definitivamente ya se ha desnaturalizado, si no ha habido un sistema que ha regulado de manera óptima este proceso. Porque el pH tendría que estar en 6.8, que es ácido, pero está cerca al alcalino, ¿sí o no? Por eso se dice que tiene tendencia al alcalino. ¿Ya? Bueno, ahí está, es un dato fisiológico muy preguntado. ¿Ya? Entonces, si les preguntamos, la secreción de secretina se inicia cuando el contenido de ácido gástrico es menor a 4.5. 4, no, 3 no, 3 es cuando ya se ha desnaturalizado. Yo estoy diciendo cuándo inicia la secreción. 4.5. ¿Sí? 4.5. pH es menor de 4.5. Vuelvo a repetir, por eso ustedes están aquí atentos. Una cosa es ya cuando totalmente existe un compromiso y otra es cuando inicias a liberar. ¿Con cuánto de pH empieza a liberarse la secretina? Con pH menor de 4.5. ¿Está bien? Bueno. Inicia con un pH menor de 4.5, entonces. Correcto. Ya, doctor. Doctor, y disculpe, la acción de la secretina en sí va a ser estimular la secreción pancreática del ácido clorhídrico, no, del bicarbonato. Ay, La ¿cómo secreción del bicarbonato. Exacto. El ácido clorhídrico no. La secreción del bicarbonato. Secreta bicarbonato y secreta bicarbonato, pues pancreático y biliar, ¿no? Ajá. Esa es su función. Porque el bicarbonato es el buffer, es una base que neutraliza, ¿no? Esta va a neutralizar al ácido. ¿Ya? Todo esto obviamente es en el lumen del intestino delgado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Su finalidad es llevar el pH entre 6 a 8. ¿Está bien? Es lo que buscas. Muy bien. Otro que tenemos, estamos acabando, vamos a ver ahorita la célula parietal, es uno bien preguntado también, que es el GIP y el GLP, que en su conjunto se denominan incretinas. El GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, antes llamado péptido inhibidor gástrico. ¿Okay? Este péptido tiene, como su nombre lo dice, la función de poder favorecer la liberación de insulina. Por eso se dice péptido insulinotrópico. Pero ¿y cuál es el estímulo? Se dice dependiente de glucosa. ¿Cuál será? La glucosa. Exacto. La presencia de la glucosa. Por eso es dependiente de glucosa, ¿no? Se liberan de las células K del intestino, de la mucosa duodenal y yeyunal. Y esa es la única hormona que se produce en respuesta a los 3 tipos de nutrientes: glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, pero sobre todo el más representativo es la glucosa. ¿Cuál es el efecto importante en estos dos? Estimular la secreción de insulina. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Hiper o hipoglicemiante? Hiperglicemiante. Hipo, amigos. Es insulina. No, sería hipo, porque está bajando. Claro, la insulina hace que la glucosa baje. Es hipoglicemiante. Lo que hace es estimular la secreción de insulina. Obviamente las células beta del páncreas, ¿no? Y esto hace que justamente se pueda dar lo que sería la relación de ¿qué? De disminución de la concentración de glucosa plasmática. ¿Está claro? Sí, doctor.
Sí, doctor. Pero también, como les dije, en una primera instancia, es más, fue la primera propiedad atribuible a este, es que también inhibe la secreción gástrica de protones. Por eso antes se llamaba péptido inhibidor gástrico. Antes se le llamaba así. ¿Está bien? Es decir, tiene esas dos propiedades. Una, inhibir la secreción de iones hidrógeno o protones. Y la otra propiedad que tiene es justamente favorecer la secreción de insulina. Tiene dos propiedades. Y el GLP no es considerado en sí como una hormona, pero lo menciono porque sí es una incretina. Esta es el glucagon-like peptide, es el péptido parecido al glucagon. Este también juega favoreciendo la secreción de insulina. Es muy interesante porque lo que hace es justamente ante la presencia de la ingesta, ustedes saben que el glucagón y la insulina son hormonas contrarreguladoras, ¿no? Una favorece un estado de hiperglicemia y la otra favorece un estado de hipoglicemia. Se contraponen, se complementan. Entonces lo que sucede es que cuando tú ingieres alimentos, sobre todo también de componente de glúcido, es decir, de carbohidratos, el GLP se secreta, pero de las células L. GL, células L. Acuérdense las células porque son bien preguntadas en gastro las células, ¿eh? Le estamos diciendo las células de todos. Doctor, disculpe, el GLP-1 dijo de qué células, L. L. Ujú. Las L. GL de L. Entonces Ya. cuando se libera, tu cuerpo piensa que ha liberado el glucagón. Entonces, ¿qué pasa cuando tu cuerpo piensa que ha liberado el glucagón? ¿Va a seguir liberando el glucagón? Ya no. Más bien tendría que liberar a su contrarreguladora. ¿Quién es su contrarreguladora? Insulina. Entonces, de esa manera, bien se complementa y al final genera un efecto también de liberación de insulina. Porque es un mecanismo muy interesante, pero juega en la relación de la regulación con el feedback. Estas dos, una vez un estudiante me preguntó, doctor, pero si estas dos hormonas, o esta hormona y péptido, nosotros los tenemos en nuestro organismo, ¿por qué no regulan la glucosa y debería haber menor incidencia de diabetes y demás? Me preguntaron algunos chiquitos cuando empiezan justamente la carrera, ¿no? El segundo ciclo, por ahí. Y es una pregunta interesante asociada al concepto, pero también hay otras propiedades que uno tiene que ir reconociendo, ¿no? Porque, por ejemplo, estos dos, si bien es cierto, se liberan, pero no es que tengan un tiempo de vida media muy larga en el organismo, es corto. Más o menos se dice que es hasta 5 minutos como máximo. Luego de ahí, lo que hace es una enzima disminuir su acción. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enzima? La que regula estas dos, inhibiéndolas. Es la dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? La DPP4. Esta enzima lo que hace es también regular su acción. De esta manera no está siempre presente, sino más bien, si bien es cierto, la ingesta los libera, pero la DPP4 los inhibe. Y este DPP4 es un target muy importante para la diabetes, porque hay una familia de medicamentos hipoglicemiantes en donde yo puedo jugar con la DPP4. Si yo, por ejemplo, valoro justamente este último concepto, Noemí Palomino, como estrategia farmacológica para poder regular. Prende tu micrófono, por favor. Noemí Palomino, tu micrófono. Doctor. Gracias. Como estrategia farmacológica para poder regular los niveles de glucosa, para disminuirlo, obviamente. ¿Tú qué harías con el DPP4? ¿Lo estimularías o lo inhibirías? ¿Y por qué? Se estimularía, doctor, porque así vas a como que inhibir la acción de la estimularía. ¿Lo estimularías? ¿Por qué? Si tendrías que escribir en tu examen, ¿qué?
porque como ante la acción de esta incretina, el DPP4 va a regular su acción. Entonces, por esa razón le estimularía. Ya, gracias. César levantó la mano. Sí, o sea, como dice, ¿no? Inhibe a la DPP4, por consiguiente, al estar inhibida, la GLP no va a estar inhibida, entonces va a tener un efecto de hipoglucemiante. No, pero me ha dicho que estimularía, no que inhibiría. Ah, no, yo digo que le inhibe la DPP4 para que esta no inhiba a la GLP. Tú dices lo opuesto. Ya, vamos a ver. Doctor, Leonardo, una consulta. un ratito. Primero vamos a ver qué opinan y luego tu pregunta. A ver. Leonardo, Considero levanta la que, mano. considero que se debería inhibir, doctor, ya que esta va a inhibir las incretinas y entonces va a haber menos secreción de insulina, ¿no? Entonces, al inhibirlo va a haber más secreción de insulina y va a ser hipoglicemiante. ¿Inhibes? Claro, la inhibiría. Ya, gracias. Ahí me preguntó, alguien quería hacer una pregunta, creo. Creo que Manuel o alguien. ¿Una pregunta? O Juan Luis, creo. ¿Hay dudas? Antes de dar la respuesta. Ya, parece que no. A ver, Leonardo, César y Noemí, que son los que han participado. Gracias a los tres por participar. Cuando yo los hago participar, amigos, no es nada personal, ni siquiera los conozco, algunos de ustedes, es con la intención de poder ver cómo están analizando, ¿no? Cómo utilizamos justamente la información para poder llegar a una conjetura, a una idea. Ese es nuestro rol como docentes, en realidad. Lo que a veces nos confunde, yo creo que Noemí, en tu caso, lo que has querido decir con palabras se opone un poco a lo que realmente dijiste como respuesta. Entonces, me indica a mí que tienes la idea, pero que no está tan clara y por eso como que te hizo dudar, ¿no? Más bien, tus otros dos compañeros sí han dicho la respuesta correcta, ¿no? Porque lo que tienen que entender para poder aplicar fármaco es primero saber lo normal. Ese es un truco, es necesario, es importante. Cuando ustedes valoran, por ejemplo, el concepto de las sincretinas, yo les dije, cuando inicié esta parte de la explicación, dije que son hormonas, una de ellas es hormona, la otra no, pero ambas tienen acción hipoglicemiante. ¿Sí? Dije eso, ¿se acuerdan? Que ambas generan hipoglicemia, normalmente generan hipoglicemia. Pero el DPP4 lo que hace es inhibir a ellas. Entonces, inhibe a las que generan hipoglicemia. Entonces, si yo quiero jugar con esta enzima, que es un target, porque es una enzima, para poder favorecer el efecto hipoglicemiante, por eso la pregunta decía, para poder favorecer el efecto hipoglicemiante, lo que yo tendría que hacer es inhibir al que inhibe, pues. Porque si yo inhibo al que inhibe, que es el DPP4, las hormonas, o en este caso los mediadores, seguirían generando su acción. ¿Su acción cuál es? Generar hipoglicemia. Ambas. Por eso que hay una familia de medicamentos que se llama inhibidores del DPP4, ¿no? En diabetes. ¿Qué medicamentos están? Sitagliptina, betagliptina. Son medicamentos que inhiben a esta enzima. Si inhibo al que inhibe, el que inhibe ya no sigue inhibiendo, pues, ¿no? Más bien sigue actuando, favoreciendo su acción. ¿Ok? Muy bien, pero está bien. Está bien, lo que quiero ver es también cómo van analizando y por ahí, no sé, habrán señales para sus exámenes, ¿no? Entonces recuerden y tengan en consideración, el tiempo de vida media es corto de estos fisiológicamente, pero eso no significa de que no sean relevantes, sí lo son. Muy bien, un segundo. Ya, muy bien, con esto hemos terminado esta parte. Vamos a ver ahorita
la célula parietal, y con eso vamos a terminar. Pero no sé si tienen alguna duda con esto. Hemos visto la gastrina, hemos visto la calcitonina, la secretina, el péptido insulinotrópica pentaglucosa, el GLP. La somatostatina la vamos a ver en la célula parietal. De repente la grelina también es otro mediador, ¿no? Importante. La grelina se libera del estómago, ustedes saben, y su acción es, ¿qué hace? Incrementar o disminuir el apetito. Aumentar. Aumentar el apetito. Entonces, tenemos que tener en consideración que la regulación va a estar por la disminución de la comida y por lo que vendría a ser ingesta, ¿no? Y como consideraciones, por ejemplo, aumenta en el síndrome de Prader-Willi, es una pregunta muy preguntable, ¿no? Y, por ejemplo, disminuye después de un bypass, ¿no?, gástrico. Por eso que esas personas ya no tienen tanta hambre, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces lo último del día, que es la célula parietal. Es una de las células diana más representativas que sí necesitamos que sepan. Y también, por favor, practiquen el esquema porque puede venir que esquematicen, ¿no?, en su examen. Y no es un dibujo del otro mundo tampoco, es un rectángulo nada más. ¿Se ve la pizarra? Sí, doctor. Sí, Sí se ve. Entonces, ¿qué ligandos vamos a tener en consideración? Bueno, esta es la célula, esta es la luz, disculpen, esta es la luz, vamos a hacer acá la luz. Esta es la cara vasolateral y esta entonces es la cara lineal. ¿Está bien? Tenemos acá 3 asientos de color rojo. Y vamos a poner 2 asientos de color verde. ¿Por qué estoy haciendo la distinción de color? Porque los 3 rojos van a tener la misma propiedad y los 2 verdes van a tener la misma propiedad. Los verdes van a tener una propiedad negativa y los rojos van a tener una propiedad positiva. Positiva y negativa, ¿frente a quién? Entre los hidrógenos A la bomba de prótonos. ¿Ya? Entonces tengo estos 3 y estos 2. En los rojos positivos tengo ¿qué asientos? Tengo aquí M3. Tengo aquí CCK y tengo el HS. GS, GQ, GQ. ¿Se acuerdan de esto, no? H2, GS, CCKB, GQ, M3, GQ. Y de los otros tengo al ST sub 1 y al PGE sub 2 sub 1. O PGE sub 1 nada más. Estos son G, GI ambos. Muy bien. Vamos a ver. Así, rapidito nada más. Kathleen Osorio, su micrófono, por favor. Sí, doctor. Ya. Dime los ligandos de cada receptor de los que están ahí en la... ¿okay? Ligando del M3, ¿quién es? GQ. No, ligando. ¿Quién es el ligando? ¿Quién es el que se une al receptor? ¿A quién le pertenece M3? No sé, doctor. Ya. ¿Al CCKB a quién le pertenece? Ya. A ver, Nicolás, ayúdalo a tu compañera. Nicolás Romero. Doctor, a lo que es el receptor M3 se le une lo que es la acetilcolina, al CCKB se le une lo que es la gastrina. Ya, ¿qué más? H2. Al H2 la histamina. Y ST sub 1. ST sub 1 se le une la somatostatina. Ya. Y a lo que es el PGE2 se le une lo que es la prostaglandina. La dinoprostina.
Ok, está bien. Muy bien. Eso, muchachos, es crucial que sí tengan en consideración, porque una cosa es ligando, otra cosa es receptor, otra cosa es la proteína G asociada. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Por eso es que eso, si ustedes lo tienen claro, no van a fallar, porque los ligandos son endógenos, que hemos visto todos son ligandos, ¿o no? Todos son ligandos, porque pueden unirse a un receptor. El receptor, algunos de ellos ya los habíamos visto, como el de la gastrina, el de la colecistoquinina. Entonces el ligando tiene que llegar a un receptor para que gracias a su unión se dé una cascada de señalización y de esa manera se genere una respuesta. ¿Está bien? Luego de ello, ¿qué respuesta? Bueno, ustedes ya saben, GQ, la cascada, no la volveré a decir, ya lo saben. Revísenla si no está claro. La GS, revisen la cascada. Y la GI, eso lo hemos visto en varias oportunidades en clase. Les pido, por favor, que lo revisen si no lo tienen claro. Ya hemos hablado de dónde viene cada uno, a excepción de la histamina. La histamina no viene, por si acaso, de los mastocitos, viene de las células enterocromafin-like. Las células enterocromafin-like, que son parecidas a las de enterocromafin, van a poder justamente también tener receptores para la acetilcolina y la gastrina y van a propiciar a que se libere mayor cantidad de histamina. Estas tres favorecen que el ácido clorhídrico se vaya a formar en la luz. ¿Por qué? Porque la bomba de protones se va a activar. Y aquí también hay un canal, que es el canal de cloro. Eso ya también, pero es obviamente en la cara luminal. Ya. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí, de manera rápida, ustedes saben, el agua con el CO2 se une, ¿sí o no? ¿Y forman qué cosa? El ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y iones hidrógeno. Y este ion hidrógeno es el que se va acá. ¿Está claro? De ahí viene el ion hidrógeno. El potasio es así. Okay. Y el bicarbonato sale, esta es la cara que da el torrente sanguíneo. ¿Y quién ingresa? Cloro. Cloro. Entonces, para que el bicarbonato salga, el cloro ingresa. Y ese es el cloro que viene. Ahí está. Y ahí está la razón de dónde aparece el cloro y de dónde aparece el ion hidrógeno o protón. Cuando ya llega la luz, por eso digo, la célula no forma el ácido se forma recién en la luz. Ahí está. ¿Está claro? Ahí recién se está formando. ¿Qué más? Tengan en consideración que las prostaglandinas, cuando se van a sintetizar, vienen del ciclo del ácido araquidónico, sobre todo COX-1. ¿Qué aplicaciones clínicas tienen que considerar? El uso de los AINES, ¿no? Y para eso, a ver, vamos a ver, de los que están en clase, hay varios que están en modo avión. A ver, Jeffrey, cuéntame. Jeffrey Marín, cuéntame, ¿cuál es la relación que tú le atribuyes a los AINES con las prostaglandinas? Micrófono. Te escucho. ¿Cuál es la relación? A ver. Ayúdale. Dayana, ya estoy, ayúdale. A ver, los AINES disminuyen el tema de la disminuye la actividad de las prostaglandinas, eso hace de que la mucosa se le hace delgada y de otra forma puede haber
implicancia eso. Tengo conocimiento de eso. Cuando usted dice exactamente cuál es su relación, sería porque inhibición de la prostaglandina. Entonces la no, síntesis. En la síntesis. Los AINES bloquean a la COX. Y si bloqueas a la COX, disminuyes la síntesis de los prostanoides. Dentro de ellos está la E2 y también la I2, también la prostaciclina. La prostaciclina también tiene efecto citoprotector, por si acaso. No solamente la E2, son ambas, la E y la I. ¿Está bien? sí, en tema de los AINES tengo entendido que inhibe irreversiblemente. Eso significa que son varios días el tema de su accionar. No, estos no son irreversibles. El que es irreversible es la aspirina. No todos los AINES son irreversibles. No todos los AINES Entonces, tienen unión. sé que el que más actúa es el que termina en CYP, sí. Celecoxib es los CYP, Celecoxib, todos ellos. Ellos juegan más con los. Por eso que son menos gastrolesivos, porque el 2 no está tan asociado a la E2, sino la 1, COX-1. ¿Está bien? O sea, los AINES actúan inhibiendo la activación de la COX. Y al bloquear la COX, el AINE reduce la producción. Se te cortó un poquito, Farah, pero de lo que te he entendido es, los AINES bloquean a la COX. Y al bloquear a la COX disminuye la síntesis de los prostanoides, no solamente de ellos, de todos, pero sino que entre COX-1 y COX-2 existe cierta afinidad por algunos. La COX-1 está asociado más a la prostaciclina, está asociado más a la dinoprostina. Entonces, al disminuir esto, lo que va a suceder es que va a generar mayor efecto gastrolesivo, porque la dinoprostina, ustedes están viendo en el esquema, lo que hace es disminuir la acción de la bomba, y al disminuir la acción de la bomba, entonces disminuye la secreción del ácido. De esta forma, genera un efecto de regulación del ácido clorhídrico. Doctor, ¿Sí? disculpe, y tanto la PGE2 como la PGI2, ambos son citoprotectores, ¿no? No solamente la PGE2. Exacto, pero en los exámenes la clave siempre suele ser la E2. Es más, la I no te la ponen todavía. Lo que pasa es que la I es una propiedad relativamente recién descubierta. No recién, pero ya tiene años. Pero está todavía como un postulado teórico, ¿me dejo entender? Okay. Pero sí también se le ha atribuido a esa función. Sino que su propiedad más representativa de la I2 que necesitamos que recuerden ustedes es la de la inhibición de la agregación plaquetaria. Esa tienen que recordarla más. Pero no significa que sea la única propiedad que tiene, porque también se ha descubierto que la I2 favorece un efecto citoprotector. Pero entre la E2 y la I2, la que tiene más es la E2. Ya, gracias. Por eso que en una hemorragia, en un cuadro, por ejemplo, de una úlcera, de un paciente que tuvo una hemorragia, de un paciente con gastropatía, ¿por qué creen que les preguntan antes de darle un AINE si tiene un problema gástrico, no? Yo sé que se vuelve rutinario preguntar, pero la razón está asociado a esto, a la disminución de los prostanoides, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a veces en los exámenes no les hemos puesto AINES, les hemos puesto ejemplos de AINES, y ahí es cuando también se bloquean, ¿no? Diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, son AINES, por si acaso. La aspirina no es el único AINE. Ustedes han consumido alguno de estos. El paracetamol, por si acaso, no es considerado como tal AINE. ¿Ya? Pero los demás sí. Por ejemplo, ¿quién no tenía un golpe, una caída, ¿no? Y ha tomado diclofenaco, ¿no? No, doctor, yo he tomado en marca. Ya, bueno, pero los compuestos son ellos, ¿no? Ya, muy bien. La ST, que es la somatostatina es un regulador. ¿Viene de qué células? De las células D. De las células D del antro. Está al costadito nomás de ¿quién? De la célula G. ¿Se acuerdan? Que las células G también están en el antro. Las D también.
¿Y qué es lo que hace la somatostatina? Disminuye la relación de la secreción de los iones protones, también lo estamos viendo. También disminuye la liberación de la insulina y el glucagón, y también disminuye la contracción de la vesícula biliar, es decir, tiene varias propiedades, no solamente es la relación de la secreción de protones. ¿Y quién regula esto? El ácido. Más ácido hace que se libere más secretina o menos secretina. Disculpen, somatostatina o menos somatostatina. Si hay más ácido. Más. Más, obviamente. Y si disminuye la respuesta vagal, ¿aumenta la liberación de somatostatina o disminuye? Aumenta. Aumenta. Claro, porque la relación de la disminución de la respuesta vagal más bien haría que se contrarregule, ¿no? Muy bien. Entonces la somatostatina es justamente un inhibidor de diferentes mediadores de las hormonas para poder liberar su secreción. Y uno de los medicamentos que justo estuvieron hablando con el doctor es el octreotide, ¿no? El octreotide es un análogo de la somatostatina. ¿Está bien? Por eso que en sangrado varicial se da. ¿Se acuerdan que les dijo eso, no? Varicial. Ya 2 veces, habrá señales, no lo sé. Muy bien. Entonces, este se va a dar justamente como un análogo de los receptores de somatostatina. Con la histamina, ¿quiénes jugamos? Pues obviamente es inhibiendo, ¿no? ¿A quién tenemos? A la cimetidina. A la ranitidina. Y para lo que vendría a ser el M3, ¿qué medicamento van a dar? La atropina. La atropina. ¿Qué? La atropina. La atropina. La atropina es el medicamento más utilizado, ¿no? Más utilizado que ustedes habrán podido de repente verificar. Entonces, la atropina es un anticolinérgico, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, pues un colinérgico. Es falso. Es verdadero. La atropina es un anticolinérgico, pues, bloquea los receptores de acetilcolina. Bloquea. Y bueno, con CDKB existen algunos medicamentos que están en fase de experimentación, en realidad, para poder jugar con lo que vendría a ser el antagonismo a estos receptores. Razón por la cual no vamos a profundizar, pero los otros sí, ¿no? Cimetidina, ranitidina, atropina, octreotide. Y por último, los IBP. Los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Ahí está el esomeprazol, omeprazol, pantoprazol. Todos ellos son inhibidores de esta bomba de hidrogeniones. Hidrógeno, potasio, ATP, ATA. Tipo de transporte activo primario. Primario. Ya. Muy bien, amigos. Entonces, ¿hasta ahí dudas? Doctor, la clase ha sido grabada, sí, ¿verdad? Dime. Sí está grabando, ¿verdad? ¿Cómo dice? Discúlpame. La clase está grabada, ¿verdad? Sí. Está. Muy bien. Entonces, hemos abordado los temas y conceptos que vamos a ver para esta actividad de la semana. Les pedimos, por favor, que los tengan como base y, por favor, también revisen un poco más en relación a estos temas, ¿no? Ya están las bases, ahora hay que ir revisando y también asociándolo con algunas patologías. En relación a esto pueden utilizar, si desean, el First Aid. Algunos no les gusta, no hay ningún problema. Utilicen el libro de Linda Constanzo, utilicen el libro de Guyton, utilicen el libro de Port, utilicen el libro de Harrison, el libro que ustedes
más amigable les pueda llegar a ser. ¿Ok? Bueno, el link de la grabación se los mandaremos a los delegados ni bien esté activo. Si en unos minutos ya está el video, se los mando de una vez para que no exista problemas. Igual he tomado fotos, aparte del video, que se han mandado a la escuela y a la dirección en relación a quienes realmente han estado en clase, ¿no? Hay muchos que han entrado, hay algunos, son 3 o 4 los que a pesar de no tener camarita, que me han dicho, han estado siempre participando. El resto han hecho caso omiso a la indicación. Espero que igual hayan estado atentos. Y pues obviamente no han entrado todos tampoco. No entendería el por qué, porque es día de clases, ¿no? No estamos en otro horario ni siquiera. Pero ustedes son adultos, ustedes toman las mejores decisiones, pero luego no queremos malos entendidos, ¿no? Por eso que también nosotros tenemos aquí las evidencias de las actividades. Sin más, espero y anhelo que revisen, porfa. Creo que la próxima semana es su evaluación, ¿sí o no? O todavía falta, no lo sé. Entonces, por favor, revisen esto. No es lo único que hay que revisar, es obviamente son los puentes, los lineamientos, para que luego ustedes puedan seguir profundizando. Muy bien, tengo que entonces continuar con otro grupo. Nos estamos encontrando, cuídense mucho chicos, mis mejores deseos, ahí les estamos mandando el link del video.